Bienvenidos. En esta tercera unidad vamos a visitar en conjunto con ustedes los aspectos principales para la administración y la gestión de contratos NEC. Dentro de nuestro temario vamos a explicar las opciones de NEC, de los contratos NEC, la estructura general de los modelos de los contratos NEC, sus cláusulas principales y algunas buenas prácticas en la gestión de alertas, lo cual es fundamental. Y vamos entonces al primer punto. Lo primero es que efectivamente los contratos NEC, los nuevos contratos de ingeniería o New Engineering Contracts, no son solamente contratos modelo sobre construcción. Al contrario, NEC es realmente una familia de contratos estándares que cuenta con contratos para ejecución de obras, para servicios y para suministros. Es decir, los contratos NEC son mucho más ambiciosos, por así decirlo, que los contratos FIDIC, ya que cubren obras, servicios y suministros. Y dentro de obras, dentro de suministros, existen diversas subfamilias como pueden ser los subcontratos, etcétera. ¿Quién elaboró los contratos NEC? Fue el Instituto o la Institución de Ingenieros Civiles del Reino Unido, que sería como el Colegio de Ingenieros Civiles del Reino Unido. Son ellos los que a principios de los años 90 prepararon los contratos, los llamaron así NEC, nuevos contratos de ingeniería o New Engineering Contracts. ¿Por qué? Porque encontraron que trabajar con contratos a suma alzada, donde se le trasladaban todos los riesgos al contratista, eran sumamente onerosos, eran sumamente caros. Y no solamente eso, sino que los contratistas terminaban subcontratando a subcontratistas, lógicamente, que no tenían las mismas espaldas financieras. Entonces, esas cláusulas muy severas y las sumas alzadas pactadas terminaban impactando a los subcontratistas y esto iba en desmedro de los proyectos y de la obra. Y por supuesto, de los objetivos de las obras. Es por eso que se piensa que es mejor relacionarse de una manera distinta con los contratistas, compartir información para que hayan incentivos para la mejor toma de decisiones y olvidarse de una cultura litigiosa y de permanente confrontación que generalmente acababa en los tribunales. Eso es lo que quisieron hacer los ingleses en los años 90 y creemos que lo lograron exitosamente. Algunas características. En primer lugar, se estimula una buena gestión. No queremos estar permanentemente enfrentados. Al contrario, la buena gestión implica también tener una buena relación entre las partes y así tener incentivos de colaboración en la ejecución de la obra. Nuevamente, se ha pensado que se pueden utilizar en una amplia variedad de situaciones comerciales, es decir, en situaciones en las cuales el propietario ya tiene todo o gran parte del diseño hecho, otras en que no, otras en que decida pagar a suma alzada, otras a reembolso y otras a precio unitario. Es decir, se ha buscado que puedan ser utilizados en diferentes tipos de obras y también en cualquier ubicación. Tienen ahora una vocación internacional. Además, se ha buscado también que los textos sean claros y simples y se utilizan lenguajes y una estructura directa y fáciles de entender. En otras palabras, y una vez más, son contratos redactados por ingenieros para ingenieros. Y ahora vayamos a las opciones, por favor. La primera opción es la opción A, que es contrato con precio, tienen un precio y tienen lista de actividades. Es algo, por favor, muy similar a nuestro suma alzada, con la diferencia siguiente,
La opción A puede darnos un solo suma alzada o nos pueden dar varios sumas alzadas, de acuerdo a las conveniencias del propietario y la negociación de las partes. Para ello, NEC recomienda que el alcance, es decir, que la ingeniería, el diseño, esté definido, es decir, que esté completo o muy avanzado. El riesgo de ejecutar la obra dentro de los precios acordados, precios igual sumas alzadas, se encuentra a cargo del contratista. Y el contratista desarrolla lo que se refiere, lo que se llaman listas de actividades e incluyen de manera referencial qué hará dentro de ese suma alzada. Pero ojo, el contratista no puede decir que una actividad que debía estar para llegar a ejecutarse la obra, que no haya sido incluida en la lista de actividades, no está incluida en el precio. Todo lo contrario. La lista de actividades es una guía referencial, pero al igual que un suma alzada, el contratista tiene que ejecutar todo lo necesario para llegar a lo que diga el alcance, el diseño en este caso. Y los pagos se realizan contra la finalización de cada actividad. Entonces, al final de cada actividad ejecutada de manera correcta, aprobada por el supervisor de calidad, dicho sea de paso, como veremos más adelante, se paga aquella suma alzada establecida. En este contrato, como ya lo dijimos, hay una lista de actividades y es elaborada por el contratista. El precio, esa suma alzada por cada uno de estos hitos de pago, estas sumas alzadas, y el total de estos precios es lo que el precio del contratista para la prestación de la totalidad de las obras y o servicios incluidos en el proyecto. Entonces, todos los asuntos que sean necesarios, todas las actividades que deban ser ejecutadas, son parte del riesgo que asume el contratista. Este es un ejemplo de cómo se van numerando las actividades, cómo se describen y cuál es el precio a suma alzada de cada una de ellas para así finalmente llegar a un total de los precios. Llamamos la atención, por favor, que en la última columna, la que aparece a la derecha en la diapositiva, claramente en la traducción sería suma alzada. No es una lista de precios unitarios llamada Bill of Quantities o lista de cantidades. Aquí la vocación y la preparación del contrato implica el entendimiento que cada actividad tendrá un precio a suma alzada. Ahora vayamos, por favor, a la opción B. La opción B se asimila a nuestros precios unitarios. Su nombre es precio con cantidades o con lista de cantidades. Y nuevamente, lo recomiendan cuando el alcance está definido. Y tiene también una lista, pero tiene la famosa lista de cantidades. El contratista fija el precio con tarifas por cada actividad y asume el riesgo de ejecutar los trabajos a dichos precios. Cuando se concluye una unidad, entonces se cierra la posibilidad de que éste sea aprobado en el sentido de que ha sido incorporado debidamente a la obra, cumpliendo con el diseño, y así se paga cuantas cantidades hayan sido aprobadas por el supervisor una vez más de calidad. Entonces, es por eso que nosotros decimos que esto es equivalente a una modalidad de precios unitarios. Estas opciones A y B, ¿para qué proyectos se recomiendan? La opción A, cuando el alcance está determinado, y la opción B, los precios unitarios, cuando los requerimientos son claros y el riesgo se puede transferir al contratista. Nuevamente, esto de acuerdo a los materiales del propio NEC. Ahora vayamos, por favor, a dos tipos de contratos que son llamados contratos meta. Y ahora vamos a ir en un poco más de profundidad con cada uno de ellos.
Estos contratos meta realmente son contratos a un precio meta. Un precio que está acordado por las partes y en el cual hay incentivos para que el contratista que tiene la oportunidad, por favor, de hacer un diseño, de completarlo o de mejorar un diseño previo, a través del diseño, a través de sus capacidades como constructor, mejore es el precio. ¿A qué nos referimos con mejorar el precio? Es decir, que lo que llegue a costar la obra finalmente esté debajo de ese precio meta. Y si estamos debajo de ese precio meta, las partes acuerdan cuál será el premio de ese ahorro que se llevará el contratista. ¿Y qué pasa? ¿Y qué pasa si estamos encima del precio meta? Si estamos encima del precio meta, nuevamente se comparte el mayor costo que ello implica. Dicho esto, veamos si ese es el entendimiento general. Vayamos ahora de manera específica a cada una de las opciones. En la opción C, el precio meta se establece con lista de actividades. Ustedes recordarán lo que nos hemos referido cuando hemos hablado de lista de actividades y son los sumas alzadas. Entonces, como se comparte el ahorro o el mayor costo, decimos que los riesgos financieros se comparten y se comparten en el porcentaje acordado. El precio total de los trabajos realizados, vamos a ver qué función tiene este concepto un poco más adelante, se compara con el precio meta, es decir, el precio real, por así llamarlo, que tiene detrás algunos aspectos técnicos que en este momento creemos que no vale la pena ir a profundidad, se compara con el precio meta. Y si hay ganancia o si hay sobrecosto, en ambos casos se comparte el resultado financiero del proyecto. En la opción D, el precio meta se determina a través de una lista de precios unitarios. Los riesgos financieros una vez más se comparten. Recuerden que también aquí se comparte el ahorro o el sobrecosto, en qué porcentaje en el que se acuerde y nuevamente, ¿qué se compara? El precio de los trabajos ejecutados a la fecha versus el precio total de los trabajos. Acá la comparación entonces está entre precios unitarios reales versus los precios estimados. Precios unitarios, en la suma de los precios unitarios estimados. Y como pueden ver, ¿qué se paga aquí al contratista? Es el costo determinado más una tarifa. Las opciones C y D, ¿para qué tipos de proyectos se recomiendan? En primer lugar, cuando cuando las partes pueden contribuir a disminuir sus riesgos financieros. Es decir, las dos partes pueden intervenir, pero fundamentalmente el contratista, que es quien tiene el incentivo para ahorrar, puede aportar en el diseño, puede aportar en los métodos constructivos para reducir el precio. Y como se tiene que hacer ingeniería, esto se recomienda usar cuando el alcance no se encuentra definido, no lo está totalmente. Y en todo caso, si ya existe, se le da la capacidad al contratista de mejorar el diseño existente. ¿De qué se trata? Se trata de establecer el mejor mecanismo de incentivos para que de esta manera el contratista pueda ganar dinero en ambas opciones y a la vez el propietario tenga la satisfacción de poder ahorrar, porque ese es el objetivo finalmente, ahorrar no es compartir un sobrecosto. Eso es otra consecuencia de una situación indeseada. Entonces, lo que se busca es generar los mejores incentivos para que el contratista logre ahorros. Antes de entrar a la opción E, quisiera decir que los contratos con opción C, en parte porque ha sido un híbrido, ha sido exitosamente utilizado por el proyecto especial de inversión pública Bicentenario. Luego explicaremos que allí hubo un híbrido, porque en la primera parte, en la parte de preconstrucción, se trabajó de manera colaborativa y luego se convirtió en un C. Entonces, eso también es posible, pero valga en este momento el comentario para decir que
cuando se dan a los contratistas en el Perú, en obra pública, los incentivos correctos, entonces se pueden ejecutar exitosamente nuestros proyectos. Ahora sí, vayamos por favor a la opción E. Este es un contrato a costo reembolsable que se utiliza cuando básicamente no hay definición de alcance debido a una naturaleza imperiosa de ejecución o de emergencia. Y allí se reembolsa al contratista los costos reales, el costo determinado más una tarifa adicional. Como pueden ver, aquí el riesgo financiero no está compartido, básicamente recae en el cliente. Y hay pocos incentivos para que el contratista minimice los costos, por lo cual, de acuerdo a los materiales de NEC, se debe utilizar esta opción cuando el tiempo o la calidad es la prioridad. Y finalmente, algo muy usado en el Perú a partir de los Juegos Panamericanos, la opción F o contrato de gerenciamiento, donde se contrata a un contratista que es un gestor, un tomador de decisiones. Es él quien subcontrata todo, subcontrata el diseño, subcontrata a los suministradores, subcontrata a otros contratistas para que ellos sean subcontratistas, etcétera. Pero la obligación de entrega frente al cliente es de ese contratista gestor. Es decir, hay una obligación de entrega objetiva. Es un contrato de obra, no es un contrato de gestión sin resultado, gestión con resultados y entrega de una obra determinada. Entonces, no es un contrato de consultoría de ingeniería, sino que es un contrato de obra. A pesar que este contrato está diseñado con la vocación que el contratista subcontrate todo, también es posible que éste pueda trabajar, pueda realizar trabajos por sí mismo. En este contrato, aquí creo que estoy repitiendo la diapositiva, y disculpas, no la estoy, eh, este es un contrato nuevamente de tomador de decisiones. ¿Y cómo se paga? Son costos reembolsables en que el cliente asume en gran medida el riesgo financiero. Pero ojo, no es un cheque en blanco porque realmente lo que se paga son los realmente incurridos, pero además como bajo principios de tener el propietario a través del gerente de proyecto, por supuesto, que es alguien que es parte de la entidad, de desestimar ciertos costos que el contratista no necesariamente debió incurrir. Es decir, se pagan, en nuestro concepto, los costos reales eficientemente incurridos. En esta opción, en la opción F, como ya lo describimos, tenemos a un gerente que es el tomador de decisiones y es él el que se vincula al propietario bajo la obligación de entregar una obra determinada y es este quien se vincula con los demás, con el proyectista, con los subcontratistas, con los proveedores. Ahora, estas opciones E y F, ¿en qué casos se recomiendan? En primer lugar, la E, cuando ya lo dijimos, el alcance no está definido y el tiempo o la calidad son las prioridades primordiales para el cliente. Mientras que el contrato de gerenciamiento, en primer lugar, cuando el alcance no está definido totalmente, cuando los plazos son apretados y cuando el cliente no tiene experiencia en gestión y es necesario trabajar con varios subcontratistas y proveedores. Consideramos que el uso de la opción F, por ejemplo, para los Juegos Panamericanos, se ajustaba exactamente bajo estas recomendaciones que mostramos a ustedes. Ahora, por favor, visitaremos el segundo punto, la estructura general de los modelos de contratos NEC. Aquí, el primer mensaje, por favor, es que este es un contrato modular, lo armamos. Es un contrato donde el propietario va armando los textos que están preescritos según su necesidad. Realmente lo que siempre se usa son las cláusulas generales, que son solamente 9 cláusulas, y a ellas les agregamos las cláusulas de solución y prevención de disputa y otras opciones secundarias. En el Reino Unido tienen las opciones Y, que
que tienen una consideración muy local, y las condiciones particulares se incluyen como opciones Z. Adicionalmente, para efectos, por favor, de valorizar los eventos compensables, en las opciones C y D se tiene una lista corta de los componentes de costos, y en las opciones A y B, perdón, una lista general de componentes del el costo. Adicionalmente, en los datos del contrato se tienen los datos del cliente y los datos del contratista. A todo esto, de manera técnica también, se tiene la información de las obras en la versión 3 de los NEC y alcance en la versión 4 de los NEC. Ahora vayamos, por ejemplo, estamos ahora frente a ustedes justamente compartiendo cuáles son los títulos de estas cláusulas, de las cláusulas core, o como hemos llamado acá, cláusulas generales. Ahí están las 9, y acá también hay un ejemplo de un propietario que escogió una opción W sobre solución y prevención de disputas. Y esta es la estructura general de las opciones de cláusulas que tiene un propietario, y acá las hemos traducido a ustedes de una manera libre. Tenemos la opción 1, son 22, no vamos a poder visitar todas o mencionar todas, pero fíjense por favor que hay textos preestablecidos, si se quiere tener ajuste en los precios por inflación, o si hay cambios en la ley, o si es necesaria una garantía de la empresa matriz, si el propietario está interesado en recibir la obra no de manera total, sino de manera parcial, entonces se desarrolla o se usa, porque ya está escrito una vez más, una opción X5 que nos da la posibilidad de tener terminaciones seccionales. ¿Qué pasa si el propietario quiere dar incentivos para acabar antes la obra? Se usa la opción X6, donde se le da una bonificación por la finalización anticipada. ¿Qué pasa si se decide sancionar al contratista si no llega a la fecha? Entonces, originalmente se establece la opción X7 de daños por retraso, que tiene que ser cambiado en nuestro derecho porque correspondería a aplicar penalidades o multas, etcétera. Entonces, como pueden ver, por favor, hay todo un menú de textos, un menú de cláusulas que son seleccionadas fundamentalmente por el propietario y luego negociadas por el contratista, para así tener en este contrato modular que uno lo va armando las cláusulas que sean necesarias para ejecutar exitosamente el proyecto. Quiero destacar solamente dos cláusulas más. La cláusula X22, que es la que se usó justamente en los proyectos el proyecto especial de inversión pública Escuelas Bicentenario, donde a través de la opción X22 se promovió una participación temprana del contratista en el diseño, y luego, como les dije, a través de un sistema híbrido se pasó a una opción C. Y también decir que existe la opción X12, donde hay una colaboración multiparte, donde allí sí también se llega a tener un sistema de entrega colaborativo, porque las dos partes empiezan a tomar decisiones en todas las etapas de la obra, y por ende también comparten los riesgos de mayores costos y también participación en las ganancias. La diferencia fundamental en mi concepto es que en esta opción X12 hay un comité de dirección en el cual participan las dos partes, e inclusive se puede invitar a terceros a que participen en este comité de dirección. Como ven, esta opción X12 es la opción donde realmente se ejerce la colaboración, más allá de una vocación general de los contratos NEC de usar una buena fe objetiva, de emplear una buena fe objetiva. Las cláusulas Z. Las cláusulas Z serían las cláusulas particulares, donde se ponen las precisiones específicas que sean necesarias a las cláusulas generales.
Es importante, por favor, al igual que en los contratos FIDIC, que no se cambie la asignación de riesgos a través de las opciones Z. ¿Por qué? Porque se termina distorsionando el modelo del contrato, lo que no queremos que suceda, porque tenemos problemas durante la ejecución de la obra. Eh, Ahora vayamos, por favor, a algunas cláusulas principales y vamos a referirnos a las partes, al plazo y a los eventos compensables. ¿Cuáles son las partes y los participantes? En primer lugar, vemos que las partes son el contratante, el propietario, el contratante y el contratista. Sin embargo, existen otros nombres con los cuales debemos familiarizarnos. Y es que el contratante nombra a un gerente de proyecto que representa sus intereses y gestiona el contrato a nombre del contratante y lo administra imparcialmente. Es importante, por favor, entender que especialmente en la familia de contratos de construcción, de ingeniería y construcción, la responsabilidad del gerente de proyecto es mayor porque es un tomador de decisiones. Y esto tiene una explicación. Durante los años 90, justamente cuando se crean estos contratos, eh, un comité liderado por Sir Michael Latham dijo que el propietario debía tomar las decisiones a tiempo y contemporáneamente a la ejecución de la obra. Es por eso que estas decisiones no se dejan, en la gestión contractual no se deja a un tercero como el supervisor, sino que se las reserva para sí el propietario, que es el que designa al gerente de proyecto y generalmente es alguien del propietario, no es un tercero. Sin embargo, es válido también encargarle a un tercero que sea gerente de proyecto, aunque eso se hace en muy pocos casos, porque son pocas las empresas que realmente conocen qué implica ser un gerente de proyecto. A la fecha, los gerentes de proyecto han sido partes del staff de las entidades. También interviene un supervisor, pero por favor, nuevamente, no lo asimilemos a nuestros supervisores de la ley antigua. El supervisor de NEC, que acá en el Perú le hemos agregado de calidad, se le ha agregado esa frase de calidad para darle énfasis que su función es técnica. Básicamente es un supervisor que no gestiona, por favor, el que gestiona es el gerente de proyecto, el representante del propietario, del contratante, de la entidad. El supervisor no anota en los cuadernos de obra, no manda cartas. Básicamente lo que hace es hacer un seguimiento técnico del cumplimiento de lo que diga la información de las obras o el alcance y de certificar los pagos. No va más allá. La gran gestión contractual la hace el gerente de proyecto en nombre del contratante. Luego también se nombran a los subcontratistas y como en el Perú hemos incluido el reglamento de la Cámara de Comercio Internacional, también está referido el Dispute Board en una cláusula Z. Con respecto a los plazos, por favor, una de las herramientas más importantes es el cronograma o programa, que al igual que en FIDIC tiene que ser actualizado reflejando la realidad. Y en todo caso, se ponen plazos en los datos del contrato y hasta la culminación de las obras en los cuales el contratista debe ir ajustando para reflejar justamente qué es lo que en realidad está sucediendo en las obras. Y se incluye también qué es lo que debe incluir este programa o cronograma. Y por supuesto, hay disposiciones sobre holguras, los plazos previstos para asumir, para contar con los riesgos, una declaración de cuál será el plan que ejecutará el contratista, qué equipo utilizará y los recursos que serán utilizados, etcétera. Entonces, ya específicamente, ¿qué tiene que contener? Contiene la fecha de inicio, las fechas de acceso, las fechas claves y las fechas de culminación, el orden y el calendario de las operaciones que el contratista tiene previsto desarrollar para ejecutar
la obra. Entonces, para eso es importante tener el desagregado, la estructura del desagregado a un nivel suficiente para tener un control real de lo que realiza el contratista. Y además, el orden y el calendario de los trabajos que el propio contratante, el dueño o terceros, según se haya acordado con el contratista, debe ejecutar de acuerdo a lo que esté pactado o esté establecido en la información de las obras. Ya dijimos que tiene que tienen que existir disposiciones relacionadas con holguras, etcétera, pero también, por ejemplo, sobre los requisitos de salud y seguridad ocupacional y otros procedimientos que estén establecidos en el contrato. Además, el contratista necesita, y eso hay que tenerlo en cuenta, por favor, y expresarlo en el cronograma, tener acceso a una parte del sitio. Es decir, si no entregamos el 100% del sitio del terreno, el contratista al menos tiene que tener acceso a esa parte de acuerdo a lo programado para poder cumplir con los hitos y con la fecha de entrega final, teniendo en cuenta la necesidad de tener los plazos para las aceptaciones que sean necesarias, del equipamiento que pueda o materiales que les pueda dar el propietario o la información de terceros. Para cada una de las operaciones, el contratista debe planear y ejecutar el contrato indicando el equipo que utilizará y además toda la información que esté exigida en la ficha de información o en el alcance en NEC 4. Ahora hablemos, por favor, sobre los eventos compensables. No existe la palabra adicional tampoco en NEC o variaciones y cambios, sino lo que NEC reconoce como remedios al contratista que pasa por una vocación de que sea real y número dos, en algunos casos utilizando las listas de componentes que hemos realizado, que hemos referido antes, hablemos por favor de cuáles son los eventos que se reconocen. En primer lugar, si el gerente de proyecto cambia la ficha del proyecto o el alcance. O dos, si el contratante no permite el acceso y uso de una parte del sitio. Tres, si el contratante no cumple con entregar lo que debe entregar en la fecha señalada. Cuatro, si el gerente de proyecto da una instrucción de suspender o no iniciar alguna obra o cambia alguna fecha clave. Quinto, si el contratante o terceros no ejecutan los trabajos dentro de los plazos señalados en el cronograma o no ejecutan los trabajos en las condiciones indicadas en la información de la obra o en el alcance o ejecuta un trabajo en el sitio que no está indicado en la información de las obras o en el alcance. Sexto, si el gerente de proyecto no responde a una comunicación del contratista en el plazo que esté previsto. Séptimo, si el gerente de proyecto da una instrucción para tratar con un objeto de valor o de valor histórico y otro interés que se encuentre en el sitio. Octavo, el gerente de proyecto cambia una decisión que fue previamente comunicada, es decir, fíjense, el cambio de una decisión, de su propia decisión, es un evento compensable en sí mismo. Noveno, el gerente de proyecto retarda una aceptación por algún motivo distinto al que esté previsto, que es distinta a la aceptación de la cotización de aceleración o no una subsanación de defecto. Es decir, el gerente de proyecto inclusive podría solicitar la cotización de una aceleración. Décimo, el supervisor de calidad ordena al contratista a buscar cualquier defecto y no se detecta ningún defecto. Interesante, ¿no? El supervisor de calidad que no gestiona, pero que sí verifica la calidad, puede ordenarle a un contratista que haga una verificación, que busque un defecto. Pero si no lo encuentra porque estuvo bien, entonces se reconoce ese hecho como un evento compensable a favor del contratista. Décimo primero, una prueba o inspección realizada por el supervisor de calidad que provoca demoras innecesarias, no las demoras naturales consustanciales a la prueba. Décimo segundo, el contratista encuentra condiciones físicas que se encuentran en el sitio, que no son meteorológicas, que no son de climas, y que un contratista experimentado habría podido prever
solo se tendrá en cuenta la diferencia entre las condiciones físicas encontradas y aquellas que debieron razonablemente tenerse en cuenta. 13, condiciones meteorológicas dentro de un mes antes de la fecha de culminación en el lugar cuya frecuencia en comparación con datos meteorológicos ocurre en promedio menos de una vez en cada 10 años. ¿Ok? Y nuevamente, la diferencia es entre las condiciones meteorológicas y aquellas que se pudieron prever, que se debieron considerar. 14, una causal de que sea riesgo del contratante según el presente contrato. 15, el gerente de proyecto certifica la toma de control de una de las partes, de las obras, perdón, antes de la culminación y la fecha de culminación. 16, el contratante no prevé los materiales, instalaciones y muestras para las pruebas e inspecciones. 17, el gerente de proyecto comunica alguna corrección. 18, algún incumplimiento por parte del contratante, que no sea alguno de los eventos compensables anteriores. 19, una causal que impida que el contratista culmine las obras o que impide que el contratista culmine en la fecha indicada en el programa aceptado y que ninguna de las partes haya podido prevenir, o que una causal que el contratista experimentado habría juzgado que tendría una posibilidad tan pequeña que ocurra que no hubiera sido razonable preverlo y que no se trate de algún evento compensable previamente mencionado. 20. El gerente de proyecto notifica al contratista que no se acepta una cotización para una instrucción propuesta. Y 21. Eventos compensables adicionales a los datos del contrato parte 1. Como pueden ver, de manera previa a proseguir, estos eventos no nos traen nada nuevo y dependen en mucho de la conducta y las decisiones del propietario y del gerente del proyecto. Esto ratifica ya lo anteriormente expuesto en el sentido que es importante que el gerente de proyecto sea alguien experimentado y que coordine sus decisiones de manera adecuada. Ahora vayamos a la notificación del evento compensable. Eh, si el evento compensable surge de alguna instrucción del gerente de proyecto o del supervisor, se puede avisar en cualquier momento. Si el contratista no comunica otros eventos compensables dentro de las 8 semanas de haber tomado conocimiento del evento, no tendrá derecho ni al cambio en los precios o la fecha de culminación o a un cambio en la fecha clave. Ahora hablemos, por favor, sobre las alertas tempranas. Recordemos la vocación de compartir información que tienen estos contratos. Y las alertas tempranas creemos que son una herramienta que por excelencia apoyan a que las partes puedan tomar las mejores decisiones. ¿Quiénes las emiten? No la emite solamente el contratista, la emite el contratista y el gerente de proyecto. ¿Cuándo? Cuando consideran que existe riesgo de aumentar el total de los precios, cuando puede haber una demora en la culminación, cuando puede retrasarse el cumplimiento de alguna fecha clave, cuando se puede perjudicar la ejecución de las obras o cualquier otro asunto que pueda aumentar el costo total. Quiero, por favor, destacar que esto no es reactivo. Oiga, ya pasó esto. Puede pasar. Puede haber un fenómeno del niño, puede haber el fenómeno de la niña. Puede. Tenemos que adelantarnos. La gestión del contrato es evidentemente proactiva y no reactiva. Eso nos permite minimizar el efecto del evento compensable. ¿Ok? Eso es importantísimo, por favor. ¿Cómo se emite? Se crea un registro de alertas tempranas, se le da la atención que merece. El gerente, como hemos dicho, es un tomador de decisiones y busca convencer al contratista de adoptar las decisiones más eficientes para evitar que el riesgo suceda. Si el evento de riesgo sucede, entonces se ve cómo hacer
para que su efecto disminuya, etcétera. Y para eso hay que trabajar en las llamadas habilidades blandas: negociación, escucha, convencimiento, liderazgo, etcétera. Si una decisión implica un cambio en la información de las obras, el gerente de proyecto ordena el cambio al mismo tiempo que emite el registro de riesgo actualizado. Es decir, se anota un riesgo, se trabaja con él y luego se tiene una salida, se tiene una decisión, se solucionó, sale del registro de riesgo. Todavía permanece, hay acciones que hacer, se registran, pero es algo que es bastante ágil y que debe ser actualizado cada vez que sea necesario. Nosotros consideramos que ambas partes, nuevamente, ambas partes, las dos partes deben anotar, tienen que elaborar y examinar propuestas sobre cómo evitar o reducir el efecto de los riesgos identificados. Es decir, no solamente, oiga, puede pasar esto, y debo decir, y consideramos que actuando de esta manera podemos enfrentar y reducimos el riesgo o evitamos que este suceda o nos afecte. Se tienen que buscar soluciones que traigan ventaja para todos los que se vean afectados. Se deciden, las partes abiertamente deciden sobre las acciones que se tomarán y quiénes deberán tomarlo de acuerdo al contrato. Y finalmente se deciden qué riesgos se han evitado, superado, y aquellos que así hayan sido abordados serán retirados del registro de alertas tempranas. Ahora hablemos, por favor, sobre las buenas prácticas de gestión de alertas. Lo primero es que la gestión tiene como objetivo identificar los problemas, y ya lo dijimos, de la manera más proactiva posible. Es decir, de la manera más temprana, no reactiva, a fin de minimizar el impacto. Y esto es independiente, por favor, de sobre quién recaiga la responsabilidad. Yo como contratista no puedo, si soy contratista, no puedo ocultar que algo me afectará y que de repente es de mi responsabilidad. Y lo mismo por el lado del gerente de proyecto, quien representa al propietario. Hay que anotar todo lo que sea necesario en este registro. Y no se trata de entender o de hacer lo siguiente, de notificar problemas para generar reclamos. Es para evitar la afectación, es para reducir la afectación. Y eso es un cambio en la cultura de gestión de proyectos. Y además, el contratista debe entender y atender lo siguiente. Acá tenemos que contribuir activamente a la resolución de los problemas como contratista. Miren la pregunta que hace John Broome, que es uno de los autores de la guía del usuario de NEC 3. Dice, porque si usted no contribuye como contratista a la resolución de los problemas, ¿por qué debería luego su contraparte, el gerente de proyecto, ayudarlo cuando usted es el responsable? Las dos partes tienen que trabajar activamente para poder atender los riesgos, tomar las mejores decisiones de eficiencia sin alterar la asignación de riesgos del contrato. El gerente de proyecto debe atender a las alertas en lo que sea pertinente, lo más rápido posible, y no verlas. El gerente de proyecto tiene que sacarse de la cabeza que esto es la semilla de un futuro reclamo. De repente va a acabar en un reclamo y terminará él aprobando un evento compensable, pero eso es una consecuencia. Lo más importante es atender el riesgo y tomar las mejores decisiones, y de repente se evita el evento compensable. Es su obligación tanto profesional como contractual de gestionar el problema para minimizar el impacto. Y con eso hemos concluido la unidad de hoy. Muchísimas gracias.